Una de las grandes virtudes que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, debemos de cultivar es el dominio propio. Eh, es uno de los frutos del Espíritu, que es la templanza. La templanza es tener la capacidad de dominarse a uno mismo, o de dominar nuestros propios impulsos de pecado, dominar la tentación, vencer la tentación, tener control de nuestra carne, someter la carne, como dice la palabra del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes y de las características que el Señor está esperando que nosotros tengamos como un sello para poder establecer que realmente eh, estamos madurando en el Espíritu. La templanza, el dominio propio, es una muestra de que realmente el Espíritu del Señor ha trabajado en nuestras vidas y hemos permitido nosotros que nos lleve a una madurez espiritual completamente agradables delante de los ojos de Dios. Última enseñanza de esta doctrina, de la doctrina del pecado. Versículo base, 1 Juan 3:9, con el título La templanza de los hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está hablando de los hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, pues es un hijo de Dios. Y una característica de los hijos de Dios es que no practica el pecado. Tenemos que tomar una diferencia aquí entre llegar a pecar y entre practicar el pecado. Son cosas diferentes. Un hijo de Dios puede llegar a tener una decisión equivocada, una decisión que pudiera constituir un pecado en su vida. Eso no quiere decir que por eso no es hijo de Dios. No. Eh, la diferencia entre llegar a pecar y el Hijo de Dios, cuando se da cuenta de su pecado, reconoce su pecado, se arrepiente, se aparta del pecado, lo confiesa, se aparta para buscar esa restauración y ese perdón del Señor. El que practica el pecado no es hijo de Dios. El que practica el pecado, la práctica constante, o sea, practicar el pecado es alguien que está practicando o está eh, aferrado a vivir en un camino desviado. El que practica el pecado es alguien que no quiere renunciar a su propio pecado. Es alguien que no busca hacer la voluntad de Dios. Es alguien que se siente cómodo en su placer y en sus deleites carnales. Ese es alguien que practica el pecado. Por eso dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque su enfoque, su agrado, su anhelo en su corazón es hacer la voluntad de Dios y apartarse de toda actitud pecaminosa. Esa es la gran diferencia, la actitud del corazón de alguien que practica el pecado y de alguien que no practica el pecado. ¿Y por qué el Hijo de Dios no practica el pecado? Porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en nosotros y hay un impulso del Espíritu. El Hijo de Dios siempre va a tener el redarguir del Espíritu y ese pesar o esa advertencia, ese trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos va a llevar a buscar esa vida en santidad. Colosenses 3:1 y 2 dice que si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es lo que explicaba. El Hijo de Dios no practica el pecado, o sea, su mirada está puesta en las cosas eternas, en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, porque ha resucitado. Porque ha resucitado significa que Cristo, que es la vida, ha impartido vida a cada uno de nosotros que buscamos hacer la voluntad de Dios.
Si hemos resucitado con Cristo, su vida está en nosotros. Y si la vida de Dios está en nosotros, va a haber un impulso de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, que vamos a buscar las cosas de Dios, las cosas que son de Dios, su obra. No vamos a estar distraídos y embotados completamente en las cosas del mundo. Moisés demostró esa fe. Moisés demostró que estaba dispuesto a renunciar a todas las cosas del mundo, de Egipto, para enfocarse a las cosas de Dios y hacer y cumplir el propósito por el cual fue enviado a la tierra. Eso lo dice Hebreos 11, 24 al 26, cuando está hablando de Moisés, que dice que por la fe hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él tenía una actitud de no practicar el pecado. Él tenía una convicción interna firme. Por eso lo escogió el Señor, lo levantó el Señor, porque él quería agradar al Padre. Él quería agradar al Señor. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tuvo templanza, él tuvo dominio propio, o trabajó en el dominio propio. No siempre fue así, él fue impulsivo también. Recordemos que mató a un egipcio, aunque esto es una parábola, pero él tuvo que trabajar en esa actitud o en ese impulso que llegó a ser el hombre más manso de toda la faz de la tierra. Y él tenía esa convicción de que tenía por mayores tesoros o mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, el padecimiento de Cristo, el padecer, la renuncia a las cosas que le causan deleite y placer a la carne, para ser afligido juntamente con el pueblo de Dios, juntamente con los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién es el galardón? Nuestro Dios. El Señor nos quiere dar un galardón. Primeramente, estar en su presencia, estar en comunión con Él. Y también nos quiere dar un reino. Tener nuestros ojos puestos en el galardón, en nuestro Señor, nos va a ayudar a ser más capaces, a tener más dominio propio. Cuando nosotros tenemos puesta la mirada en una recompensa, vamos a tener mayor posibilidad, mayor probabilidad de poder tener un dominio propio. Así es lo que hacen los grandes atletas, los grandes deportistas, que ponen su mirada en la meta, y ese deseo de alcanzar la meta y de alcanzar el propósito, les da la capacidad de ser autodisciplinados, de renunciar a muchas cosas que podrían perjudicarles para llegar a la meta. Por eso tenemos que enfocarnos en nuestro corazón, despojarnos de todo lo que puede distraernos. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cómo vamos a tener la capacidad de tener dominio propio, de tener templanza, cuando le entreguemos nuestro corazón al Señor? Para que nuestros ojos, nuestra mirada pueda estar puesta en el galardón, y de esta manera tener esa capacidad de un dominio propio, de una templanza que nos llevará a tener ese fruto digno del Señor para obtener esa recompensa. Amén.